deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Hablar con la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver obtuvo sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. ¿Qué tal? Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola a todos. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Pues ha sido una semana difícil, complicada, dolorosa, quizá con pocos antecedentes en la historia la que hemos vivido. El tema de Guerrero sin resolverse todavía, pese a estar pues teniendo la atención general de los medios, de muchas instituciones gubernamentales, pero a ese hecho se ha sumado también la violencia en Tamaulipas, donde fueron encontrados muertas 4 personas y ahí pende sobre esos hechos una acusación en contra de un cuerpo municipal de seguridad pública y recientemente también la desaparición de atletas en el Ajusco. Pepe, buen día. ¿Por dónde comenzamos el relato de esta semana y el análisis? Pues creo que tenemos que comenzar un poco por lo que venimos diciendo cada semana y se cumple otra semana más en la que siguen desaparecidos 43 estudiantes y no parece que el gobierno tenga absolutamente ninguna claridad sobre dónde están ni cómo encontrarlos. Creo que este es el dato duro que se refleja en una declaración que me parece que es suficientemente plástica y es la que hace esta semana el secretario de Gobernación, reconociendo que el gobierno está atravesando por el momento más difícil de la actual administración. Creo que es cierto y sobre todo me parece que es el momento más difícil por la escasa respuesta que se está dando desde ahí. Si bien el presidente Peña se reunió con los familiares de las víctimas, creo que se trató pues, de una reacción tardía que debe haberse producido mucho antes y la conclusión del mismo encuentro creo que lo que deja ver es la desconfianza, la ruptura, la brecha que hay no solamente entre los familiares de los afectados, sino en general podría ser una metáfora de la distancia creciente pues, entre el poder y la política y los ciudadanos, que se refleja o se hace todavía más patente o se desnuda en el caso de Hidalgo. Con 2 costos adicionales Dijiste de Hidalgo. ¿Hidalgo? Perdón, Guerrero. de Guerrero. Sí. Perdón. Con 2 costos adicionales que pongo sobre la mesa para discusión. Una, tú mencionabas el asunto de Tamaulipas. Evidentemente, uno de los temores que alberga la situación que se vive con el caso Iguala es la reproducción en otras partes del país. 2, los costos inocultables esta semana ya en la imagen internacional del país con los pronunciamientos del Papa y de la Casa Blanca. Y 3, los costos en general, como decía, para la clase política y los partidos, y en particular, me parece que para el PRD. Ángel Verdugo, el momento más difícil del sexenio, dice Osorio, y todavía no llegamos al segundo año. Al primer tercio. Al primer tercio. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar para un gobierno, para un país, cuando se produce tan temprano en una gestión gubernamental una crisis de este tipo? La respuesta inmediata sería lo peor. Estamos hoy en medio de lo que podría calificar yo como una tormenta perfecta. Perdón por citarme, pero hace 2 semanas yo dije que esto que estaba enfrentando el Estado mexicano era el peor reto, la peor amenaza en los últimos 50 años que el Estado mexicano había sufrido. Hoy debo agregar a eso algo que empeora la perspectiva. Esa amenaza, que es la peor, repito, en los últimos 50 años, se ha juntado o se ha enfrentado al mayor nivel de incapacidad para manejar un conflicto que yo he visto también en esos últimos 50 años.
Dice un buen amigo priista distinguido que algo le sabe a esto, dice que un incapaz, un problema lo vuelve conflicto, un conflicto lo vuelve crisis y una crisis un estallido social. Yo creo que hoy más que nunca se cumple esa situación. Estamos hoy a punto, al margen de si es Tamaulipas, es Guerrero, Michoacán, es decir, yo creo que ya elaborar esa distinción geográfica es irrelevante. Yo creo que el estado de crispación de la población, de molestia contra la clase política, es generalizado en el país entero. Yo acabo de estar por razones familiares en Sonora y normalmente cuando hago estas visitas procuro platicar con amigos que se dedican la mayor parte de ellos a las actividades primarias en sus múltiples presentaciones, producción de carne de cerdo, ganado de engorda, agricultura tradicional, horticultura, algunos pequeños empresarios industriales y la reacción de ellos ante lo que están viviendo y sufriendo es imposible de reproducir aquí. Y si nos vamos a otra zona, estoy hablando del sur de Sonora, que es una zona de agricultura comercial, si nos vamos a todas las zonas de agricultura comercial, alguna parte de Chihuahua, el Bajío, Sinaloa, una parte de Tamaulipas, vamos a encontrar exactamente la misma situación. Lo curioso, y platicábamos antes de entrar al aire, en relación a la pésima respuesta o a la no respuesta que se está viendo. Y yo le decía a Pepe, que era con el que comentaba esto, que lo peor de esto es que pensaban que lo que estaban haciendo era una respuesta y pensaban que era la adecuada. Lo que estamos viendo hoy es de dar pena ante el concierto internacional, como señalaba Pepe hace un momento. El presidente de la República dijo 3 veces esta semana que había que respetar el Estado de Derecho, que los gobernadores debían hacer respetar la ley, etc. Nadie lo peló. Nadie hizo menor caso de esa declaración del jefe de Estado. Por el contrario, arreciaron las destrucciones de propiedad pública y privada, los bloqueos hace 3 días, el jueves, el aeropuerto en Oaxaca. Por fortuna, los atletas estos, pues después de una negociación de la unidad especializada, creo, de la Policía Federal, fueron dejados en libertad, que tengo entendido el viernes por la mañana temprano, en la madrugada, una cosa así, y dice uno, así como los gobernadores están pensando en su futuro político, aquí andamos más preocupados por ponerles chips a los perros y a los gatos, animales de compañía, que en resolver problemas de la seguridad en el Distrito Federal. Todo es, pues, una tormenta perfecta. La peor crisis que ha enfrentado el Estado en estos últimos 50 años, desde mi personal recuento, y el mayor nivel de incapacidad que yo he visto de gobierno alguno en esos 50 años. Martín Espinosa. Hay un elemento que quisiera yo destacar, que es la figura presidencial dentro de todo este conflicto. La reunión que se llevó a cabo a lo largo de esta semana que terminó en Los Pinos refleja un agotamiento de las instituciones que debieron haber actuado desde un principio y que, como dice Pepe Buendía, llegaron tarde. El gobierno federal, pues, en su conjunto, pero particularmente Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, instancias federales encargadas de la seguridad. ¿Dónde estaba la Comisión Nacional de Seguridad? Pues a lo mejor entretenida en Michoacán o en alguna otra parte del país, pero el hecho de que el propio presidente tenga que bajar, no por el hecho de estar en un pedestal y ver a los mortales, no, sino el hecho de recibir a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos vejados, adoloridos por la pérdida de un familiar o por la desaparición de un familiar, llegar a Los Pinos y que el presidente no tenga que decirles de qué pasó, claro, sin información oficial de qué pasó a finales de septiembre en Iguala, realmente desnuda un Estado, desnuda una serie de instituciones inoperantes, de una serie de instituciones que ya su línea de flotación se rompió y que lo último que queda hoy es la presidencia. Ojo, si después de esto
ni en la presidencia hay resultados, yo no sé entonces qué instancia superior va a seguir, porque esto definitivamente se va a desbordar. A ver, pero yo quiero hacer un apunte ahí para generar discusión y polémica. Tenemos a un alcalde huido, tenemos a un gobernador que tuvo que dejar el cargo. Y quizás si el presidente no recibe a estas personas, a lo mejor el análisis sería, pues el presidente está ausente también. ¿No es un signo de que está involucrado en el tema? Yo creo, no, yo lo veo al revés. Yo lo veo como que no quedó otra más que el presidente llegue y dé la cara por instancias que en su momento no hicieron su chamba y que la gente ni siquiera les cree ya esas instancias. Porque un elemento que persistió en esa reunión fue, perdón, pero no les tenemos confianza. ¿Qué haces ante una crisis de desconfianza? A ver, Humberto, dice Martín, instancias que no hicieron su chamba. Este gobierno hasta el momento no ha cambiado a un solo secretario de Estado y creo que si quitamos a Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, ningún presidente había tardado tanto tiempo en hacer una modificación a su gabinete, a los secretarios de Estado. ¿Te parece que este sería un momento para pensar en un equipo nuevo? Yo pensaría no en quitar a un secretario de Estado, sino en darle las gracias a todos y buscar a alguien que pueda hacerle frente a la situación. Eso hizo en otras circunstancias Lázaro Cárdenas, con una crisis que le estalló también muy temprano en el sexenio, una confrontación con Plutarco Díaz Pero Calles, sacarlos, por ejemplo, y le pidió la renuncia a todos. a los integrantes de un nuevo gabinete, sacarlos de esta clase política indiferente, corrupta, enriquecida hasta extremos insultantes, pues yo creo que no sería buen negocio para el presidente. Y ahora, si no hay un golpe de timón definitivo, decidido, buscándole salidas a la situación nacional, yo lo que creo es que habrá otras fuerzas no civiles interesadas en el asunto. José Luis. A ver, yo debatiría un poco lo que dice Martín, porque yo creo que, digamos, la actitud del presidente sin duda habla de sensibilidad política. Dedicar 6 horas en una agenda presidencial a estas personas me parece que es importante resaltarlo. Ahora, ¿dónde veo el problema en lo que tú acabas de cuestionar? Es decir, si eso no va acompañado de acciones de institucionalidad, es decir, de reformas que verdaderamente se note una preocupación, que se lleve a acciones concretas en el ámbito de su competencia, me parece pues que, es decir, no sirve de mucho esa sensibilidad política. Y digo esto porque ahorita lo acaban de mencionar con los cambios, con los relevos. Me parece que a estas alturas, en la materia de seguridad, es evidente que ha habido cuestiones que de un origen que empezó esta administración donde se pensaba que no iba a ser un tema y que se le podía dar la vuelta hablando de otras cosas y mandando una imagen de un México hay un descenso, abierto. De cifras. Digo, voy a hacer el matiz de que no es un descenso en el que debamos estar muy orgullosos, pero sí hubo un descenso. Pero Pascal, cifras, es un descenso que viene propiciado por el mismo impulso de la administración anterior, es decir, en el momento de que haces toda una estrategia que la puedes ir variando, pues es evidente que va a seguir ese ritmo. El problema donde yo veo el asunto es, primera, no haberle querido dar la importancia que tenía, porque durante año y medio hubo una omisión para atender este tema con la importancia que tenía. Y el segundo tema es, ante esos evidentes fracasos que se notan en la incapacidad de actuar para emergencias, para temas concretos, pues ahí es donde empiezan la necesidad de relevo. Es decir, no sirve el jefe de la policía, busquemos un jefe de uno que sí sea policía. No sirve el jefe de la inteligencia, busquemos a alguien que sí sepa de inteligencia. No sirve. Entonces empieza a hacer cambios acorde a las necesidades del país, y ahí das un mensaje distinto que, acompañado de la sensibilidad, también tienes pues la actitud y el mando para evidentemente corregir instituciones. O sea, lo que tú dices, ha habido sensibilidad, pero ha faltado ese otro... Falta acción. Ahí yo discrepo. Falta acción. Bueno, tenemos que hacer un corte. Todo el mundo ha planteado sus posturas iniciales. Aquí hay discrepancias en la mesa. Vamos a regresar al debate sobre este tema. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Varios han pedido la palabra. Ángel, comienzo contigo. Yo voy a diferir un poco, para no decir mucho, con lo que dijo Martín en relación con esto de
de la difusión o la presencia del presidente o del jefe de Estado en esta entrevista o esta audiencia con los familiares. Lo primero que debo decir es que en el pecado llevan la penitencia. La política de comunicación de esta administración, y al igual que la anterior, ha privilegiado la figura del presidente de la República y 2 secretarios, el de Gobernación y el de Hacienda. Los demás miembros del gabinete prácticamente están proscritos de los espacios mediáticos. Esas son las 3 figuras que están. La economía, pues ¿para qué doy malas noticias? Ya saben ustedes cómo va, entonces ahorita está borrado el secretario de Hacienda. Parece que no jala bien. Y si no lo cambia, yo creo que en los próximos 4 va a estar borrado también. En el caso de Gobernación, pues retumban una serie de problemas que si bien no son de su responsabilidad directa, pero por la cartera en la cual está al frente, le llegan a él. No, pero la seguridad pública sí es su responsabilidad directa. Sí, pero hay entidades en los delitos del orden común que evidentemente es una responsabilidad. En la medida en que estos problemas afecten la estabilidad política, evidentemente... Pero la reforma que se hizo a la Administración Pública Federal, antes comparto este argumento, en el momento en el cual la propia Secretaría de Gobernación asume todo lo que tiene que ver con gobernabilidad y seguridad pública, estoy de acuerdo. Sin embargo, parece que cambia ese... Cambia eso. Sin embargo, caemos en el segundo punto que quiero comentar. Le damos un gran valor a la aprobación de una ley o de un ordenamiento jurídico. Automáticamente, por eso lo dijiste tú, es que ya se cambió eso. Son los mismos gobernadores, son los mismos jefes de policía, son los mismos presidentes municipales y son los mismos sinvergüenzas regados en toda la geografía nacional. Una ley, en tanto no haya, como decía Humberto, el manotazo, el golpe de timón, la decisión política del jefe de Estado para aplicar hasta sus últimas consecuencias, porque ahorita nomás tenemos una frase, tope donde tope, pues no ha topado en ninguna parte. En la medida en que a la ley, pura palabrería, dijo Martín, en la medida en que no haya esa decisión política impopular y dolorosa para aplicar lo que el Congreso aprobó, las cosas van a seguir empeorándose. Y el otro punto es en relación con esa audiencia, y también le va a tocar a José Luis. Cuando dice que eso muestra la sensibilidad del jefe de Estado, con todo respeto, los jefes de Estado no deben ser sensibles. Eso es una falsa idea que tenemos de un jefe de Estado. Un jefe de Estado debe de ser un individuo con una firmeza y decisión por hacer que la ley se respete al margen de cualquier otra consideración. Cuando el presidente, como dijo Martín, llega con estos padres de familia y nada tiene que darles, es otra vez una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque exacerba los ánimos y lo vimos en la conferencia de prensa que dieron posteriormente. Ridiculizando al jefe de Estado, no a un burócrata de tercera o de cuarta, sino al jefe de Estado, al presidente, que en este país concentra las 2 figuras, jefatura de gobierno y jefatura de Estado. Pero además hay esto. Estos padres de familia que estaban ahí presentes y los amigos y compañeros que casi lloraban ahí con el micrófono en mano, ¿por qué nunca han protestado por las vejaciones que sus hijitos y que los compañeros de sus hijitos han hecho, de a quienes secuestran en las plazas comerciales, los que este jueves les impidieron llegar al aeropuerto, los edificios públicos destruidos que llegan, órale, sálganse porque ya se los cargó no sé quién, y ahí van los burócratas sacando lo que pueden y a quemar los edificios públicos? ¿Por qué ninguno de ellos le dijo a sus hijos, oye, mijito, ponte a estudiar, ya mataron a un humilde trabajador, igual o más fregado que ustedes? Pero cuando les llega la lumbre a los aparejos y la delincuencia les toca lo suyo, en ese momento sí andan pidiendo que se haga justicia. Y además... Con todo derecho, ¿eh? Nadie les quite ese derecho y además, como lo dije hace 2 semanas, me solidarizo con ese dolor. Pero también tenemos que ver, particularmente el Estado, tiene que ver el panorama completo. Que se persigan los delitos. Exactamente. Y eso es lo que señalaba. No culpemos a todos. No estoy culpando a todos, Humberto. Lo que estoy diciendo es que hay que tener congruencia, y eso fue a lo que se refirió el presidente, que no podíamos estar pidiendo justicia violando al mismo tiempo la ley. Lo dijo 3 veces el presidente.
No lo pelaron. Podríamos rebotar la Estoy frase, de acuerdo. para el gobierno mexicano. Y con todo el derecho podremos rebotarla, pero eso no cambia la situación política del país. A ver, Pepe, buen día. A ver, yo retomo también el tema de la sensibilidad, pero sobre todo desde otro ángulo y vinculándolo con lo que me parece más grave, y ahí coincido con Ángel Verdugo, en la falta de respuesta que ha habido frente a los acontecimientos por parte del gobierno. Hace un poco más de un mes, lo que había era un gobierno, digamos, más bien arrogante, que decía, ya conseguimos las reformas estructurales, ya las logramos, incluso la agenda de cambios ya está agotada, ya lo logramos y ahora viene la implementación, es decir, un poco coser y cantar. Frente a las primeras informaciones sobre Tlatlaya y luego Ayotzinapa, más bien lo que hemos visto fue el menú de respuestas tradicionales frente a un problema que lo que se quiere es o minimizar o dejar de lado o esperar que con el tiempo se olvide y se pase la página y se deje atrás, digamos, por la propia fuerza de los nuevos acontecimientos que van haciendo que una cosa se olvide tras de otra. ¿Qué sucede? Que después de varias semanas el asunto los comienza a rebasar y se les impone ya como un desafío a las propias reformas estructurales por el impacto que tiene en el exterior, por el foro que gana, por un lado, en el escándalo internacional y por otro lado, en la movilización interna. Esos dos factores son los que creo que los mueven, a tener que entrarle, a tener que dar una respuesta, pero sin capacidad, como están demostrando, para poder dar los resultados que son lo único que en este momento creo que puede ser la respuesta adecuada. Lo que está desnudándose, y ahí coincidiría con Martín, es que la actual administración había sido buena hasta ahora para, digamos, hacer política más bien de tipo cupular. Por ejemplo, pienso en el pacto, pero enfrentar una situación de emergencia, un desafío como está planteando, creo que están o recurriendo a las viejas fórmulas y a los menús ya conocidos, o no están... ¿Cuáles menús? Sí, dejar que las cosas se pudran, dejar que se olviden. Que pasen, que minimizarlas. ¿Pero tú crees que eso están haciendo? Creo que eso fue en un principio. Bueno, yo creo que sí hay una apuesta también por eso. En un principio. Pero eso no va a ocurrir. Pues yo creo que ya no les funcionó. Bueno, no va a ocurrir que el escándalo internacional llega al Vaticano, llega a la Casa Blanca, y eso es decir, sí es se muy convierte en difícil disuasivo. olvidarse de 43 desaparecidos. Digamos que Mira, esa con es todo la y con evolución. todo, Y los de Nos podemos Tamaulipas olvidar y los de de... 70 migrantes. Es un país de Nos un país de pudimos olvidar de los 26,000 52 desaparecidos. quemados San en la- Fernando. en el casino. 26,000 es. desaparecidos. Pero Sí, pero las circunstancias en que ocurre esto... Sí. eso, Estoy de acuerdo. eso es lo que hace diferencia. Eso es lo No el que me número. parece que los sorprendió Así es. y los rebasó. Y frente al rebase de los acontecimientos, la respuesta es o toman la decisión de ir a fondo, o van a seguir siendo erráticos como hasta ahora, o más bien sin dar la respuesta adecuada frente al enorme reto que hay. Y la respuesta que veo, Pascal, es: tienen que entrar de fondo, a tomarse en serio, meterse a hacer una reforma profunda de las instituciones de seguridad y justicia. No veo otra. No pueden ser respuestas de maquillaje, no pueden ser solamente, digamos, Mediático. acciones para salir del paso. Creo que es el momento No, tiene que ser de de entrar fondo. a fondo a una reforma de las instituciones de seguridad y justicia. A ver, Martín. Yo retomo lo que decía José Luis Vargas de la sensibilidad. Los políticos no tienen, y coincido con Ángel, o sea, ¿por qué decimos que un político tiene que ser sensible ante las demandas ciudadanas si su función es hacer que funcionen las instituciones? Su trabajo es hacer que funcionen las Porque instituciones. se debe a sus electores, Martín. No, Es decir, José Luis, es la visión... ¿Quién te puso en ese poder? Pues tus ciudadanos. Es la Pero visión, sírvele como dice él. es la visión patrimonial del poder. O sea, yo tengo que sensibilizarme con tu dolor cuando yo mismo he sido el causante de ese dolor. O sea, no puede ser. Claro, desde el momento en que se dedica a la política, desde el momento en que toma la decisión personal de ser un político profesional, en ese momento
el señor asume una responsabilidad Política. de representar a la institución y de servir a través de Y al esas Estado instituciones mexicano a la en su gente. conjunto. Yo creo, Martín, que, evidentemente tiene responsabilidad el Estado, pero si revisamos parte de la información que ha ocurrido, por ejemplo, una entrevista con Zambrano, con Jesús Zambrano, el expresidente del PRD, que dice que en el momento de la postulación de Abarca, son declaraciones que habrá que confrontar con los otros protagonistas. Él preguntó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Poiré, si el señor tenía algún problema, y la respuesta 48 horas después fue que no. Entonces, pero esto rebasa al actual sexenio. Pero qué contraargumento. Poiré inauguraba piñatas y bautizos. Hombre, un inútil. Bueno, Sí, por eso, pero a lo que voy es esto. se dio en el sexenio pasado. O sea, ¿de qué sirve que el presidente salga en la reunión y diga tope donde tope y me duele mucho? Sí, qué bueno, qué padre es. Oye, es lo menos que esperábamos de un jefe de Estado. El problema es, ¿y qué respuesta le da el Estado a familias que fueron vejadas por las mismas instituciones del Estado, sean en este caso municipales, pero que también forman parte de una estructura de gobierno que laceró, que violó derechos humanos? Ahí hay que matizar. Sí. Pero ahí no hay una discusión en torno al federalismo. O sea, no tendríamos también lo que tú dijiste, Pepe. Pero no en tendríamos ese que también... sentido, 30 segundos te robo, Pepe. ¿Cómo no? Iguala Y yo sé. es el centro de la siembra y producción, siembra de amapola y producción de goma de opio. Es lo que baja de el del Filo 90% Mayor. es el centro, ya no es el Triángulo Dorado en Sinaloa, Durango y Chihuahua. Y eso no es de ahorita, No. es de hace al menos 15 o 20 años. Es ¿Y el evidente Estado? que las policías federales, hay una partida militar ahí en Iguala. Es evidente que estos son datos que lo sabe la gente que está metida en esto, el CISEN, la inteligencia militar. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Y sería el clásico. A ver, Pepe, luego José Luis. Solo un matiz rápido. Me parece que sí, que a todo nivel, a todos los niveles de gobierno, es exigible y tienen que dar una respuesta en la falta de eficacia en la aplicación de políticas de seguridad, como estamos viendo en este caso. Pero tú citabas a Poiré, secretario de Gobernación, con Calderón. Y evidentemente no se puede achacar a este gobierno toda la responsabilidad, dado que lo que estamos viendo en Iguala está justo conectado con los cerca de 24,000 desaparecidos que vienen desde 2005 y la mayor parte fue durante el gobierno de Calderón. Y ni Poiré, ni ninguno de los secretarios de gobernación de Calderón, ni el mismo Calderón han rendido cuentas de uno solo de ellos. Creo que hay 17 recomendaciones. Perdón, ¿y el actual gobierno? De derechos humanos. 17 de 24,000. A ver, pero el actual gobierno ya les pidió cuentas. No les ha pedido. No, el actual no, sí, hombre. Evidentemente ahí hay una No le quites omisión. culpas a nadie, aquí todos son culpables. Lo que no quiero es simplemente repartir culpas a todos. No, yo sí. Lo que estoy diciendo es cada quien tiene las propias. Cada quien tiene las propias. Qué rico, ¿no? Unos tienen y otros no tienen. Vamos por orden. Sí. Vamos por orden. No. A ver, Martín y después Humberto. Sí, yo nada más lo que diría Pepe, estoy de acuerdo en que no puedes meter al mismo tamiz a todos, estoy de acuerdo, o sea, tú no puedes culpar a un ser humano solito de las grandes desgracias nacionales. Esto lleva años de deterioro, pero es una cosa que se llama impunidad y hemos vivido en la impunidad tantos años. Las fosas que los de todos ahorita siguen protegiendo a los de atrás y los de atrás a los de atrás. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces rompamos esa Estoy cadena. de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Simplemente estoy tratando de matizar para decir, estas tumbas, estas fosas que se han ido generando y descubriendo como si fueran prácticamente ruinas arqueológicas alrededor del país cada vez que picas en la tierra, evidentemente está conectado con el gobierno de Calderón. A ver, José Ahí Luis y luego está Humberto. buena parte de ellos. A ver, vamos a ordenar un poco las ideas. ¿Dónde no estamos de acuerdo? Yo sí creo que un gobernante que es electo a través del voto tiene que tener una sensibilidad hacia sus electores. ¿Por qué? Porque se debe a ellos, el poder le emana a través del voto. Pero lo vemos como dádiva. Pero hay un segundo aspecto, que es lo que decía Ángel muy bien, que es que en nuestro sistema además se convierte en un jefe de Estado y el jefe de Estado tiene otra perspectiva y tiene otras responsabilidades constitucionales. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que lo que estamos viendo es que
hay un déficit que no, como bien dice Pepe, no es de esta administración, viene desde la anterior, que tenemos a gente que... Y a lo mejor desde la anterior. No, pero sobre todo fue muy 2005, claro, fue muy acá. Desde marcado, Guadalupe Victoria. fue muy pasó marcado una batalla. con el inicio de Felipe Calderón y ya ni se diga, es decir, tenemos gobiernos de amigos, no de capacidades. No tenemos en las carteras a la gente más capaz y con mayor probidad y mayor calidad para poder asumir sus funciones. Tenemos amigos y el ejemplo, tanto en la administración anterior como en la actual, es que no se mueven a los amigos, a menos que el amigo pues traicione. Pero a ver, ¿qué es más grave? Llegan como amigos y se van como amigos, porque el tema es rinde cuentas. Y se van como amigos a veces enriquecidos, ¿no? A veces. Y hay un problema más allá de lo obvio en torno a eso, que es que precisamente lo que a la gente le molesta es que todo acaba siendo una cuestión estrictamente mediática y que no hay institucionalidad. O sea, tenemos gente que es evidente, o sea, tenemos en la Procuraduría un señor que no sabe hablar como procurador, no sabe decir que él se tiene que quedar callado porque es el deber del sigilo de la investigación, hasta no tener evidencias, hasta no presentárselas a un juez. Tenemos todo el mundo, los dos secretarios Bueno, que ¿cuántos contó. voceros hemos visto en los últimos días? Es decir, ¿cuántas personas hablando sobre el tema de Como Guerrero? 18. Hemos visto al procurador Murillo Karam, hemos visto al vocero del gobierno federal, Sánchez. hemos A visto Cerón. a Cerón, hemos visto a Osorio. Es decir, no parece haber un lenguaje orquestación. unificado. Es como la función que le toca. Que era lo que se criticaba el gobierno anterior. A los que salen, que se me olvida el nombre, a distraer al toro para que el torero se pueda reincorporar. Monaguillos, son parte Monosabios. monosabios. Los monosabios. Es la función de los monosabios, salir a distraer al toro Para que se conozca el torero. se vuelva a poner guapo, ¿no? Así es. Traemos ese asunto, es decir, no asumir una cartera de responsabilidad, es decir, a ver, procurador, secretario o comisionado de Seguridad Pública o quien se trate, es tu cartera, tú respondes y tú me respondes a mí y yo digo lo que el procurador o lo que el secretario o el comisionado me acaba de informar y que por lo tanto apruebo o desapruebo su función y en base a eso tomo decisiones. ¿Puedo hacer una pregunta a esta intervención? Es tu turno. ¿Tú crees que si se cambia al procurador, por ejemplo, que me parece un inepto el actual, las cosas se resuelven? Yo creo que probablemente no, y no me quiero referir solo al caso de procurador, pero sí evaluar si tienes capacidades o no. Es decir, ¿cómo puedes poner tú a un director de Capufe que no tiene la menor idea y dejas varado en periodo vacacional a quién sabe cuántas familias porque no sabe cómo funciona? O sea, esas son incapacidades. Son incapacidades que no puedes Lo que tolerar. estamos A ver, viendo yo no lo es que el quiero- piloto, es que los instrumentos no responden Lo al que quiero piloto. destacar es esto. A mí me parece bien que el presidente salga y le dé la cara a las personas que están cerca de los muchachos desaparecidos, están los más preocupados del país. Eso está muy bien, pero hay que buscar soluciones. Ahora, le exigimos todas las soluciones al Poder Ejecutivo porque es lo que corresponde, me parece que hacemos bien en proceder de esa manera. Pero yo pregunto, ¿y los otros poderes? La gran discusión ahorita del Poder Legislativo es si los niños de 7 años tienen o no tienen derechos sexuales. Vean los periódicos. Así es. Esa es la gran discusión del momento. El país está cayendo en pedazos. Ay, los señores del Congreso están discutiendo si los niños de 7 años deben tener derechos sexuales. Y luego vamos a voltear hacia la Suprema Corte de Justicia, ya para no mencionar a todo el poder Judicial. correspondiente. La Suprema Corte acaba de rechazar alegremente las consultas que le planteaban el PRD por un lado y Morena por otro. Y el PAN. También la del PAN. No es, yo supongo que ahorita el papel de toda la clase política, incluidos los tres poderes, incluidos los partidos, es desactivar conflictos, Decíamos, Humberto, evitarlos, y están echándole más lumbre al fuego. La semana pasada Felicidades, decíamos justamente eso, que cualquier tema que se plantee en estos momentos Se vuelve conflicto, porque un inepto, un problema además, lo hace conflicto. es decir, si no atañe directamente a lo que estamos viviendo en materia de seguridad, se ve absurdo el tema, ¿no? Se ve absurda la discusión. Mira, lo ves tú en el Estado de México ahorita, que es un estado sin ley prácticamente. Pero ves tú los spots, el gobierno del Estado de México grande y bueno, ¿Y el federal, calote, Ángel, qué te y acá, parece? no, pero lo tomo como ejemplo, que el Mexibus y no sé qué.
ve lo que está sucediendo, lo que tuvieron que hacer en Iztapan. Es decir, dice uno, ¿que no hay alguien que tenga prudencia y le diga, señor gobernador, Párele. baje esos spots, bájenle sus declaraciones Sí, hombre. triunfalistas? Sale el Oye, secretario... a lo mejor se llama evasión. El secretario de Relaciones... Claro, es casi como un toque. Sale el secretario de Relaciones Exteriores. yo no No nos dije ha eso. afectado la imagen. Bueno, ¿en qué mundo vive? Y otros secretarios son los que van a llevar un montón de inversiones. Millones. Lo de la Dice, energía. por favor. Pues, ¿no? Tenemos que hacer un corte en Círculo de Ideas, pero regresamos con esta discusión, no se vayan. Y regresamos a Círculo de Ideas. Todos han pedido la palabra para continuar esta acalorada discusión. Vamos en orden. José Luis. Gracias, Pascal. A ver, yo creo que el fondo del problema, uno de los principales, no puedo hablar de todo, sin duda es esta frase que Felipe Calderón hizo la administración pasada, que es llegar al poder haya sido como haya sido. Es decir, la serie de complicidades que está en torno de nuestra clase política para llegar a los cargos, ¿no? Independientemente del desconocimiento de la situación a la que se van a enfrentar. Hoy creo que el país, si uno le pica por cualquier lado, sale pus. Pero eso es lo que menos importa. Lo que importa es estar en el cargo, tener las prebendas del poder, sentirse importantes, tener la foto, tener todo el aparato de que te brinde el Estado a tu alrededor, independientemente de tus capacidades, independientemente de tus resultados. Ejemplo de esto, yo me pregunto es, ¿a quién le gustaría hoy, en su sano juicio, ser gobernador de Guerrero? Y bueno, existen, pero para Rogelio Ortega Martínez. de sobra. Por ejemplo. ¿no? No, hay varios, más allá, hay varios, ¿no? hay varios, no es el Más allá, único, o sea, les Sí. ves la saliva por el cargo que tú dices, bueno, vas a llegar al infierno. Perdón. Una ya se bueno, destapó, ¿no? La Beatriz, exsecretaria Beatriz Mojica ya se seguirán destapando. ¿A quién en su sano juicio hoy le gustaría presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando este país lo que está reflejando es que eso no existe? Es decir, alguien, bueno, tú puedes decir alguien que tenga ganas de transformarlo, pero si tú lees, por ejemplo, la ley de la Comisión de Derechos Humanos y ves que sus facultades solo está hacer público cuando un funcionario niega la recomendación, se niega a acatar la recomendación, y su segunda gran facultad es irlo a denunciar al Ministerio Público, tú dices, pues ese es un cargo de risa, pero hace rato me decían, pero hay un presupuesto de más de 1.400 millones. Entonces, cuando vemos que esa es nuestra clase política tan básica, tan primitiva y con tan poco, desde mi punto de vista, compromiso por lo que realmente representan, pues creo que ahí tienes una de las respuestas de lo que nos está pasando. Pepe, buen día. Sí, yo creo que de fondo lo que estamos viendo en el caso de Guerrero es sin duda el colapso de las instituciones estatales, y a partir de eso, pues creo que la respuesta tiene que ser en ese nivel. No solamente se trata de personas, no solamente se trata, como ustedes, cambiar al procurador, que yo incluso ahí diferiría, me parece que ha sido incluso hasta prudente en algunos momentos, no eficaz. Pero si no tiene información, No, pero es difícil. yo me refería Ahora, al procurador, pero no porque ese es el cambio, sino como un ejemplo de distintos funcionarios que habría que llevarlos a la balanza para ver si están haciendo bien o no su trabajo. No un caso personalísimo de decir el señor. ¿Quién cierra la puerta? Eso sería el principio. A ver, el principio es, si esto lo que nos está reflejando es la incapacidad del gobierno mexicano para dar respuesta en la aplicación de una política básica como la de seguridad, pues sí tendría que tomar el gobierno de Peña medidas claras sobre su gabinete. Ahora, eso evidentemente no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es las instituciones de seguridad y justicia en Guerrero, y me temo que en otras partes del país están colapsadas. Los mandos no responden. La fractura que hay en las procuradurías estatales, nacionales. Las instituciones nacionales no están colapsadas. Creo que es mucho más patente el colapso que sufren en los estados que a nivel federal, aunque está evidentemente el caso de instituciones, lo citaba José Luis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahí sí creo que incluso hasta las pocas capacidades que tiene, pero la educación, o las la limitadas salud, todo capacidades, funciona muy no bien, las la ha usado. economía. Y el reconocimiento
mayor de esto, creo que es que el que ofrece, el que de manera casi inédita ha tenido que ir el gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar asistencia técnica y acompañamiento en la investigación y en la atención a las víctimas. El mayor reconocimiento de la incapacidad y la ineficiencia, creo que es ese. Ángel. Voy a poner en la mesa un tema que seguramente va a hacer brincar a Humberto, pero quiero ser políticamente correcto. Políticamente incorrecto. Ya está atento. Miren, hemos estado bordando prácticamente en torno a esta delincuencia conocida, los narcotraficantes, los enfrentamientos entre guerreros unidos, desunidos, pegados juntos, y los rojos, negros, morenos, etcétera. Los sedicentes normalistas y sedicentes maestros de la CETEC, etcétera. Sin embargo, hay una amenaza la cual considero yo que realmente es la más grave a la seguridad nacional y al Estado mexicano, que son en estos 3 estados que constituyen un corredor, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que son estos grupos de sedicentes guerrilleros que yo llamo de los tenis Nike y el uniforme planchadito. No sé si se acuerdan ustedes de una foto que apareció ya hace algunos años de un grupo en una carretera de Oaxaca donde salieron deteniendo a carros y con tenis Nike nuevecitos y uniformes planchados y todo. Es decir, es una escenografía montada para decir estamos vivos o seguimos aquí. Estos grupos similares operan a lo largo de esos 3 estados, en algunos unificados, en otros divididos, cada uno con su aparato. Incluso hace algunos meses apareció uno nuevo, no sé si en Michoacán o en Guerrero. El problema con estos grupos es que no los mueve, al menos en teoría, la acumulación de riqueza, atesorar dinero y poder, sino es una ideología con la cual a mí particularmente... ¿Quién sabe con algunos secuestros? Así es, pero se justifica, es que es para armamento, para la manutención. Pero al final de cuentas son delincuentes también. En la medida en que el Estado mexicano se concentre nada más en la parte esta de los 43 desaparecidos y los probables asesinos, los rojos o los guerreros unidos, yo creo que estaría dejando viva una situación que ha probado, al menos en los últimos 20, 25 años, ser un caldo de cultivo, porque en esas zonas operan también los narcotraficantes. Se sabe de un entreveramiento de estos grupos, te permito operar, dame armas. Eso no se sostiene, por ejemplo, en Tamaulipas. A ver. Tampoco se estoy sostiene hablando, en Sonora. A ver, Pepe. Estoy hablando de 3 estados, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Es donde estoy hablando. Tamaulipas es otra cosa. Para empezar, es un estado más moderno porque es del norte, ¿no? Ahí la... No, bueno, si ese es para el no argumento, decir que es Sonora, yo ya lo dejo ahí. Así es. Sí, ya, entonces, con por ese eso argumento dije, ya Michoacán, concluido. Guerrero y Oaxaca. Concentré en ese corredor. Los antecedentes de colaboración de estos grupos con narcotraficantes están debidamente documentados, Perú, Colombia y en otras regiones del mundo. De tal manera, pues, que si no se enfrenta el problema de manera integral en los 3 estados, como lo dijimos aquí hace varios meses, te has de acordar tú que yo proponía una solución que tú la llamaste militarista. Si no enfrentamos de manera integral los problemas que ahí se presentan, prácticamente las cosas van a seguir igual. A ver, yo pongo en la mesa este argumento para hablar de la región a la que se refiere Ángel, para hablar del federalismo, que me parece que tendría que incluirse en esta discusión. ¿Es viable un estado como Guerrero, que recibe 95%, desde hace muchos años, 95% de sus recursos de la federación, que recauda 1.600 millones y recibe 38,000 millones? ¿Es viable un estado así? Y Oaxaca y Chiapas puedes agregar también ahí. Podría agregar Así también. es. Tan el asunto no está caminando que buena parte de la batería de reformas constitucionales y legales de las llamadas estructurales han sido más bien de corte centralista. Y el gobierno de Calderón, uno de sus diagnósticos fundamentales ha sido, no ha funcionado, por ejemplo, la lucha contra el crimen por las procuradurías y los aparatos de seguridad y policías locales. Y yo no dudo, por ejemplo, que esa sea parte incluso del diagnóstico que tenga el actual gobierno. Incluso en una eventual conquista de la mayoría en las próximas elecciones, quizá lo que veríamos a lo mejor del PRI, como ya lo hemos visto en otros casos, es justo
ir, digamos, hacia una mayor centralización de las decisiones políticas y hacia... No sé si esa sea la programas. solución. Digo, Sí, a mí pero- más pero me sin parece un darse una federalismo de discusión. veras, ¿no? Sí, pero sin darse una discusión Pero no abierta. podemos darle igual a millones y millones de pesos. Creo que la última vez que le dieron dinero del Subsemún fueron 10 millones de pesos a Iguala. Bueno, y ese dinero termina pagando sicarios. No solo dárselos, A ver, sino que no permites- haya ninguna rendición de cuentas ¿O me del dinero que permites, Pepe, reciben. en una de tus 18 intervenciones decir algo? Perdón. Yo creo que el caso de estos estados que reciben mucho dinero y que tienen muchos problemas y que no lo pueden resolver ni siquiera con los dinerales que reciben, pues demuestra que hay un modelo constitucional, un modelo de división política que no funciona. Y cuando hacemos referencia a la crisis de las instituciones, yo no me refiero solo a las de Guerrero o de Michoacán, que eso es muy fácil, no. Aquí no están funcionando las instituciones nacionales. O si crees que sí funcionan, Pepe, dime si funciona la educación, la salud, Pues la esos están economía. descentralizados, ¿eh? Pues yo creo que no funcionan. No, pero la buenos ejemplos de cabeza principal está aquí y pertenece al gobierno federal. No funcionan, hay un modelo constitucional rebasado y me parece que mientras el Congreso anda discutiendo sobre los derechos sexuales de los niños y la Suprema Corte está ocupada en tonterías, pues no va a ser posible que la clase política le haga frente a este asunto. A los partidos lo que les interesa es recibir más dinero, lo demás les vale sombrilla. Es que A ver, tenemos que ir cerrando. ¿Qué vamos a ver? Nomás quiero decir, pues, Sí, adelante. ya no estamos para cataplasmas ni para paños calientes. Cirugía mayor. Es un asunto de Estado, de fondo. sí, de un rediseño del Estado. Y parece que a nadie le cae el 20, ¿no? ¿Y cómo encajas el problema de la corrupción en toda esta cuestión Parte operativa? de. Por eso, o sea, ¿no será que Impunidad, opacidad, que este ¿no? tipo de estructura de organización política Propicia eso. donde hay un vacío institucional por el deterioro y el desmantelamiento y todo lo que se ha dicho, ha generado no solo una clase política corrupta, sino las sociedades mismas Claro. coludidas con esa corrupción, Claro. en donde nada funciona si no es aceitado, si no es con dinero abajo el agua y en el peor de los casos con estos grupos vinculados al crimen organizado? José Luis. yo creo que Guerrero es el mejor ejemplo de lo mal hecho que hemos hecho las cosas en este país, porque siendo un estado muy rico en temas de minería, en temas de turismo, en temas de agua, pues ahí 500 vemos, kilómetros de costa. ahí vemos los resultados. Y ahí lo que creo es que hemos generado estados juniors que están solo acostumbrados a pedir dinero y no le pidas una responsabilidad porque te manosean y te manotean y te arman un berrinche, ¿no? Entonces me parece que es importante cambiar. Y la segunda cosa rápido que quiero decir es, hay que preguntarse por qué este gobierno es la fecha que no ha hecho nada por todo el sistema que se ha trabajado anticorrupción, porque eso va de la mano. Es decir, esas soluciones que dice Martín van acompañadas de sanciones y evidentemente de medidas para Controles. investigar y controlar ese tipo de desvíos multimillonarios. Ángel, para cerrar. Hace muchos años, en los años 60, principios de los 70, te has de acordar, Humberto, aquel libro éramos jóvenes. de Regis Debré, Revolución en la Revolución. Yo creo que eso va muy bien con lo que tú señalaste. Si este país no hace hoy, dentro de la institucionalidad, una revolución profunda de lo que tenemos, yo no sé qué va a suceder. Y segundo comentario para cerrar. Estamos ante la tormenta perfecta. El peor conflicto que ha enfrentado el Estado mexicano y el mayor nivel de incapacidad, y tomo lo que tú dijiste, de cuatismo, que hará que eso se complique. Pues llegamos así al final del programa. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos el próximo domingo por Excelsior Televisión, aquí mismo, 9 de la noche. Ojalá nos pueda acompañar. Hasta entonces. Deberíamos Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.